Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde de enero que vamos a celebrar la segunda jornada online de ANJA de este año 2024, que como sabéis, el objeto de la jornada de ANJA es dar a conocer nuevas tecnologías, productos y conocimientos en general a través de nuestras empresas asociadas. En esta ocasión está con nosotros Fernando Hidalgo de la empresa Terapia Urbana. Y os presento un poquito a Fernando. Fernando es arquitecto, egresado de la Universidad de Sevilla, máster en inspección y reparación de la edificación de la Universidad de por la Universidad de Sevilla y experto en gestión energética y evaluación de edificios por la Universidad de Sevilla. Ha sido ponente en la edición 2017 del PARJAP, el Congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Fachadas y Techos Verdes. Desde 2010, socio fundador de Terapia Urbana, que es un spin-off de base tecnológica especializada en el desarrollo, fabricación, diseño y comercialización de sistemas de jardinamiento vertical, surgido del grupo de investigación AGR 268, Urban Greening and Biosystem Engineering, Naturip, de la Universidad de Sevilla. Actualmente es responsable técnico y comercial para el mercado nacional en terapia urbana. Y la empresa que él representa, Terapia Urbana, es una empresa andaluza que surgió en la Universidad de Sevilla en 2010 a partir de un grupo de investigadores en naturación urbana, y actualmente el equipo está formado por ingenieros agrícolas, agrónomos, arquitectos, paisajistas, diseñadores, todos altamente especializados en arquitectura sostenible, fitotecnia, paisajismo sostenible e ingeniería hidráulica. Cuenta ya con más de 31.000 metros cuadrados de jardines verticales y cubiertas verdes realizados con éxito en más de 23 mercados internacionales. Terapia Urbana suministra su sistema exclusivamente a profesionales de la jardinería y colabora con estudios de arquitectura e ingeniería en el diseño técnico y la definición completa de soluciones ecológicas que combinan naturaleza y arquitectura. Al final de la ponencia tendremos un ratito de charla, podéis hacer preguntas, volvemos a abrir los micrófonos, pero mientras tanto también a través del chat podéis ir haciendo las preguntas que Fernando intentará contestarnos a todos más tarde. Y ya está dicho esto, pues te doy paso, Fernando, Vale, y al pues lío. muchas gracias, Oscar. Venga. No me demoro más porque, bueno, el tiempo es muy preciado y imagino que estáis todos con muchas cosas que hacer. Entro de lleno en el objeto de la jornada. Es una jornada, como sabéis, orientada al diseño y montaje de fachadas ajardinadas que hemos denominado de altas prestaciones con el sistema fitotextil, que es el que comercializamos desde Terapia Urbana. Em, Terapia Urbana es una, como comentaba Oscar, ¿no? Somos una empresa surgida de la Universidad de Sevilla en 2010 y actualmente presente en más de 20 mercados, prácticamente 25, porque esto es una cosa que está en incremento, con más de 33.000 metros cuadrados de jardines verticales realizados por estos mercados. Nos dedicamos a la consultoría de proyectos, desarrollo y comercialización de sistemas propios de jardín vertical y llevamos a cabo una labor de gestión integral de proyectos, tanto desde la fase de proyecto, instalación, incluso asesoramiento a empresas instaladoras. No somos una empresa de jardinería que instale ni contrate obra. Estamos más en el ámbito de la prescripción. Como decía, pues asesoramos durante la fase de diseño mediante el desarrollo de epígrafes técnicos, desarrollo de soluciones, estudios económicos y desarrollo de los planos de instalación. En la fase de instalación, en colaboración con los, mm, con los instaladores, pues llevamos a cabo una labor de dirección técnica, formación y desarrollo específico de todo el proyecto de ejecución para poder llevar a cabo un diseño con garantías de éxito y esa formación instaladora que os comentaba. Y durante la fase de mantenimiento, bueno, pues prestamos asesoramiento, ayudamos y asesoramos para la gestión de los sistemas de control y, y digamos que somos una oficina técnica especializada a la mano de las empresas que se dedican tanto al diseño, la instalación como al mantenimiento, ¿no? Para ir asesorando. Las jornadas están organizadas con este planteamiento, ¿no? De descripción técnica de la fachada ajardinada. Posiblemente muchos de vosotros ya estaréis más familiarizados y aquí como en una hora no da tiempo para profundizar mucho, no vamos a hacer un desglose de todas las tipologías existentes en el mercado, pero bueno, con las cuestiones que vamos a ir abordando, pues sí os van a ayudar a ir adquiriendo un criterio técnico que os permita tomar decisiones a la hora de llevar a cabo tanto diseño como instalación. Hablaremos algo de los beneficios, porque siempre es importante para poner en valor. Estos beneficios son los que se van a transformar en argumentos de venta y argumentos de, para crear esa necesidad también en el cliente y que nos van a ayudar a justificar la viabilidad de las propuestas. Y ya nos meteremos en la parte de diseño, instalación y algunos requerimientos de mantenimiento, ¿no? Finalizando con algunos proyectos de
de ejemplo. Entrando ya directo al esquema, ¿no? Los sistemas de fachada jardinada no son más que un sistema constructivo que permite jardinar sobre el plano vertical. Actualmente hay muchas categorías, yo no voy a entrar a hacer una distinción de diferentes tipologías porque hay mucha información en Internet, podéis informaros, pero es importante tener presente que vamos a partir siempre de una estructura auxiliar que nos va a ayudar a fijar y a conectar ese sistema de fachada jardinada al muro portante, muro soporte que debe de existir, si no esa estructura pues adquirirá la capacidad de funcionar como ese elemento portante, un elemento de canalón de recogida, habitualmente para poder canalizar toda la escorrentía de agua sobrante en los ciclos de riego en los que se vayan planteando en las diferentes estaciones, y unos elementos de fijación de cada sistema, ¿no? Digamos que esto constituiría la infraestructura portante del sistema de fachada. Al final tenéis que entenderlo como un sistema de fachada ventilada, que es realmente un sistema muy eficiente a la hora de mejorar la eficiencia energética de la envolvente en la edificación, y en este caso los sistemas de ajardinamiento vertical van a funcionar de manera equivalente. Sobre esta infraestructura portante se van a disponer el medio de cultivo. Yo os voy a hablar un poquito más en detalle del sistema fitotextil, que es el que comercializamos y hemos patentado desde Terapia Urbana, pero bueno, encontraréis muchos sistemas en mercado que con diferentes configuraciones, superficial, modular, con diferentes materiales de fabricación y diferentes tipos de cultivo y de funcionamiento. Un sistema de riego que nos permita llevar ese agua a la zona donde está la planta cultivada. Es interesante tener claro que en los sistemas de ajardinamiento vertical en fachada, el agua se va a ir distribuyendo por toda la fachada. No partimos de un elemento de plantación en la base, como una jardinera desde la que pudieran desarrollarse unas plantas trepadoras, que también podrían entrar en una categoría de fachada jardinada, ¿no? De jardín vertical. Por eso digo que no voy a entrar tanto en esa categoría, que va evolucionando con el tiempo y tiene mucha información disponible online. A este conjunto de infraestructura y de medio de cultivo, pues vamos a añadir una ingeniería auxiliar que nos va a permitir, en función de las características de cada proyecto, definir los elementos que nos permitan optimizar, automatizar, controlar y gestionar este cultivo, que en función del tamaño pues tendrá que ser más o menos complejo, y también gestionar las cuestiones de fertirriego. El sistema vegetal lo llamamos así de una manera un poquito más neutra, pero al final la planta, que es la protagonista auténtica de este tipo de soluciones constructivas. Al final todo esto que estamos creando no es más que un medio de cultivo para que la planta se desarrolle en condiciones saludables y con un periodo de durabilidad lo más extenso posible, ¿no? Para que nos ayude a resolver una solución constructiva pues, con un enfoque sostenible. Y hago mención a los sistemas de alumbrado auxiliar porque en las instalaciones de interior, cuando no tengamos unas condiciones de alumbrado suficientes, pues será interesante valorar la necesidad de disponer un sistema de alumbrado auxiliar, ¿no? Ya eso lo veremos luego en un apartado un poquito más específico. Algunas imágenes del sistema que comercializamos y con el que abordamos la resolución de proyectos en terapia urbana, en fase de ejecución, para que veáis que al final es una piel, un medio de cultivo que se instala adosado a la fachada como un elemento constructivo más, con lo cual está a caballo entre la jardinería tradicional y la ingeniería de fachadas, y obliga a que tengamos que entrar a un nivel de especialización un poquito mayor, ¿no? En esta imagen pues veis un poco el desarrollo de la plantación en esa fase como luego veremos, de colocación de la planta, en la que nos permite ver la zona de sistemas todavía sin cultivar, y ya aquella parte en la que ya aparece la planta, y bueno, para que podáis ver un poco los diferentes estados de evolución del sistema. En otras presentaciones he dejado las características del sistema fitotextil para el final, pero creo que va a ayudar porque estas mismas características nos van a ayudar a entender un poco la disposición y el planteamiento del diseño y de la instalación. Entonces, bueno, os comento y os presento el sistema que comercializamos y hemos patentado desde Terapia Urbana, que es un sistema modular textil multicapa confeccionado a base de bolsillos, como seguramente ya conoceréis muchas tipologías similares. Pero en nuestro caso surge bueno, de una industrialización y una adaptación que nos permite definir un medio de cultivo parametrizado y que se ha sometido a diferentes tipos de ensayos de resistencia, de durabilidad, de envejecimiento acelerado, de comportamiento frente al fuego, y que su factor clave diferencial reside, bueno, en un comportamiento excelente de esa parte enterrada de la planta, que va a estar cubierta con un material textil muy poroso, que va a facilitar la oxigenación y un intercambio gaseoso bastante óptimo, ¿no? Y que se traduce en un crecimiento rápido y saludable de la vegetación. Esa aireación, como decía,
va a corresponder a uno de los factores clave de funcionamiento del sistema. La capa intermedia está optimizada a base de los estudios científicos que hemos realizado desde la Universidad de Sevilla para garantizar una distribución lo más homogénea y, como luego veréis, la distribución de riego es un aspecto bastante importante de cara a garantizar la viabilidad y el correcto desarrollo a largo plazo de estos sistemas. Y en nuestro caso, el sistema cuenta con una capa posterior impermeable, ¿no? que evita la necesidad de disponer otro elemento auxiliar, como en otras soluciones tipo filtro panel, que utilizan un panel de PVC o cualquier acabado de impermeabilización sobre la fachada. Como ventajas del sistema en cuanto a su apartado de construcción, pues un sistema que se instala de una manera, un proceso de montaje muy sencillo, nos permite obtener una rápida cubrición porque trabajamos con plantas de calibre 11, 13 centímetros de maceta y con unas densidades de 36 a 49 plantas por metro cuadrado, que nos permiten, gracias a un trabajo de proyecto bastante concienzudo y detallado, pues poder tener un control muy exhaustivo del desarrollo del diseño, desde el diseño hasta la instalación, con lo cual la labor de dirección de obra se simplifica mucho, pues nos permite hacer un control del proyecto bastante detallado. Como decía, nosotros hemos enfocado el desarrollo de este sistema en dos diferentes configuraciones de plantación, en 49 bolsillos con una serie de módulos y 36 bolsillos. Hay diferentes configuraciones y podemos fabricar la medida. Y hemos apostado mucho por caracterizar sus prestaciones, ¿no? Como os decía antes, se trata en el campo de los muros verdes, de las jardines verticales, de digamos, un sector a caballo entre la jardinería y la ingeniería de fachadas, de manera que vamos a estar relacionándolo con los arquitectos e ingenieros que desarrollan proyectos y que van a necesitar valorar las características técnicas de los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, prestaciones de comportamiento y caracterización de reacción al fuego, reacción capacidad de tracción mecánica, envejecimiento acelerado, el análisis más detallado de cómo se consigue esa distribución homogénea y todos esos parámetros que caracterizan al final como un sistema constructivo equivalente al resto de elementos que se utilizan en edificación, pues nos van a ayudar como parámetros de elección a la hora de buscar un sistema adecuado al proyecto. Obviamente, yo os voy a hablar más en detalle del fitotextil, pero vosotros como técnicos y profesionales, cuando lleguéis al mercado tendréis que valorar diferentes opciones y es interesante que vayáis creando y obteniendo un criterio lo más objetivo posible para desarrollar soluciones de las que podáis tener cierto control y conocimiento, ¿no? Como os decía, el proceso de instalación se simplifica en 4 pasos. Una fase de instalación de estructura auxiliar, sobre la que se disponen los módulos atornillados hasta cubrir toda la superficie. Sobre el sistema modular se instalan las líneas de riego en unas pestañas practicables en la parte superior, que nos van a permitir hacer una distribución bastante pormenorizada del riego a todo lo largo de la fachada. Y finalmente, pues, se lleva a cabo la colocación de la planta atendiendo a los diseños de plantación, ¿no? De manera resumida, bueno, pues aquí en esta sección constructiva veis un poco todas estas cuestiones que hemos ido hablando, ¿no? La impermeabilización es un sistema ligero, bastante flexible, que nos permite adaptarnos a diferentes configuraciones para obtener proyectos que se puedan desarrollar sin limitaciones en cuanto a la creatividad o al diseño, ¿no? Em, Entramos en el apartado de beneficios. Sin extenderme demasiado, porque aunque sea un aspecto en el que se ha trabajado mucho en estos años anteriores, sí que os comento que es importante tener presente cuáles son esas patas o esos bloques de beneficios en los que este tipo de soluciones pueden impactar de manera más interesante para poder ponerlos en valor y poder trasladarlos también a nuestros clientes y desarrollar los proyectos que realicemos, pues teniendo claro cuáles son los objetivos a los que queremos acercarnos, ¿no? Es verdad que estamos en una fase en la que ya va importando más el factor cuantitativo, no solo todos estos aspectos cualitativos de los que ya no hay duda, ¿no? Acerca de lo interesante de incorporar este tipo de soluciones a la arquitectura bioclimática como un sistema que permite mejorar el comportamiento y la eficiencia energética de la envolvente, ¿no? Para orientarnos hacia un urbanismo más sostenible y a ciudades que estén mejor conectados con el mundo natural, con lo vivo y que pongan en valor pues esa componente biofílica que ahora os comentaré, ¿no? Y empleando ese comportamiento natural de la planta nos van a permitir esa evapotranspiración, esa fijación de CO2 y ese aporte de oxígeno, pues nos van a permitir poder aportar una serie de beneficios medioambientales muy interesantes. Pues interesante, nosotros los organizamos en 4 bloques, ¿no? Que os contaré después de esta breve resumen en el que nos gusta describir los problemas de la ciudad inevitable desconectados de todos estos elementos vivos y naturales, ¿no? En una ciudad en la que nos encontramos problemas de contaminación acústica, pérdida de hábitats naturales, que están adquiriendo
una problemática bastante relevante y a lo que desde Europa se le está dando respuesta, pues con unas políticas de fomento de la biodiversidad que al final vienen a apoyar la implantación de este tipo de sistemas, ¿no? Que vienen a ayudar pues a crear un medio de subsistencia para estos pequeños aves, invertebrados y demás, y para el fomento y apoyo de la biodiversidad en los núcleos urbanos. También ayuda, hay problemas de gestión hidrológica, ¿no? Cuando tenemos estas lluvias torrenciales que provocan colapsos de las redes de alcantarillado, el fenómeno de la isla de calor por la falta de zona verde y la poca consideración en relación al albedo de los materiales, ¿no? A la capacidad de desprenderse del calor de manera rápida y que al final nos llevan a una ciudad de un consumo elevado de energía y de elevados niveles de contaminación. Frente a este modelo, paso a paso nos estamos dirigiendo y de hecho ya consiguiendo en muchas ciudades llegar a un modelo de ciudad naturada, ¿no? Conectado con la naturaleza, que permite, bueno, obtener una reducción importante del ruido, una reducción de las emisiones de CO2, una mejor conexión y contacto con lo natural, esa retención de aguas pluviales, incluso producción de alimentos con ese desarrollo de granjas verticales, bueno, que todavía son modelos muy orientados a la explotación agraria y agrícola y no están perfectamente integrados en los núcleos urbanos, pero que con el tiempo lo iremos viendo, y poniendo en valor ese efecto de biodepuración del aire y de mitigación del efecto de isla de calor. Todo esto un poco es lo que resumimos en estos bloques, ¿no? Esos principales beneficios para el medio ambiente que os he ido enumerando, pues es importante que los tengamos en cuenta porque cada vez hay más políticas que van orientadas a cuantificar el impacto real, ¿no? Y como veréis, los sistemas de jardín vertical van a tener muchos beneficios, pero obviamente no son la solución única. Siempre recomendamos que se haga una puesta en valor de todos los beneficios de manera multiparamétrica, ¿no? Para que todo sume y todo aporte y todo se tenga en cuenta, ¿no? Y es importante, pues, poner en valor el beneficio e incluso ver la viabilidad en muchas de esas instalaciones, pues poder llevar a la práctica algún pequeño proyecto de monitorización o evaluación del impacto, ¿no? Como os digo, ahora todos estos beneficios están muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual poco a poco vamos a ir viendo una mayor presencia de líneas de ayuda, proyectos que vienen desde la Unión Europea para fomentar este tipo de actuaciones que se van a traducir en propuestas que se desarrollan desde los municipios, ¿no? Y es importante pues tener claro cuáles son esos apartados. Reducción de huella de carbono, reducción del efecto isla de calor, para los edificios, pues tener en cuenta que cuando la piel del edificio la mejoramos con una envolvente ajardinada, que como os decía antes, es un sistema constructivo de fachada ventilada que va a mejorar esa eficiencia energética, pues nos va a permitir obtener una reducción del consumo de energía necesario para el funcionamiento del edificio. Pero es importante tener en cuenta que ese diseño hay que hacerlo con cabeza, no únicamente como la guinda del pastel, de que quiero tener mi jardín vertical instalado porque está de moda y me queda muy bonito y muy chulo y me va a dar un toque diferencial, pero al final, desde el punto de vista de balance térmico o energético, no me va a aportar nada, ¿no? Entonces, hay que ser realistas y intentar definir estas cuestiones desde la fase de diseño para que donde se integren pues puedan tener un impacto lo más alto posible, ¿no? Esa fijación de contaminantes orgánicos volátiles en los espacios interiores, todo esto al final se traduce en una mejora de bienestar y un impacto positivo para las personas, en mejora de productividad, de bienestar. La biofilia es un concepto que cada vez suena más, ¿no? Y está más presente en la redacción de proyectos y que al final no es más que esa necesidad del ser humano de conectar con lo vivo, con lo natural, que este tipo de sistemas pues te facilitan, ¿no? Porque al final estamos creando un medio de cultivo que nos permite incorporar naturaleza allí donde no sería posible con esos niveles de frondosidad y de densidad. Aparte de que hay muchos estudios que avalan con un enfoque científico, pues la medición de esa mejora de relajación, concentración, que incluso se traduce en una mejora de los rendimientos laborales para las empresas y demás, ¿no? Todo esto está bastante detallado a nivel científico y no hay dudas de ello. Ahora estamos en la fase de cuantificar y la competencia entre los sistemas y los proyectos está más orientada a evaluar cuál es el impacto real, ¿no? Es interesante también tener presente que este tipo de soluciones, bien planteadas y orientadas, pueden suponer también un retorno de la inversión a través del marketing de aquellas empresas que lo ponen en práctica y que, bueno, consiguen crear entornos más atractivos, mejorar la experiencia de usuario, mejorar su relación con sus clientes o sus empleados. Y al final, todo esto se traduce en una evidencia de responsabilidad social corporativa de estas corporaciones que en muchos casos pues necesitan y tienen la obligación de llevar a cabo una serie de inversiones periódicas en estas áreas, ¿no? Que ya para empresas de cierto calado pues se les presupone. Esto, digamos que el paquete de entrada, ya nos metemos de lleno en el proceso de diseño técnico en proyecto, haciendo una asimilación a una línea temporal
Yo soy arquitecto, ¿no? Pues me traigo un poco todo este planteamiento a cómo se aborda el desarrollo de un proyecto, ¿no? Desde la fase uno, estudio de condicionantes previos y redacción del proyecto técnico, siempre vamos a insistir en que es muy interesante poder desarrollar un proyecto lo más especificado posible para que luego, cuando llegue a la fase de ejecución, no haya elementos que se nos hayan quedado por el camino, no hayan estado previstos a nivel técnico y a nivel económico, súper importante, porque si no hacemos una evaluación económica adecuada del tipo de sistema de control de vegetación que queremos plantear para nuestro proyecto, cuando se vaya a contratar, posiblemente entre las bajas que van haciendo las empresas para obtener los proyectos, pues vaya a quedar muy en riesgo, ¿no? La viabilidad de esa propuesta. Después llegaremos a una fase de instalación y ejecución, posteriormente la fase de mantenimiento, que es muy importante y es tan importante que en aquellas ocasiones en las que no vaya a haber una conciencia de mantenimiento o no vaya a haber un compromiso de mantenimiento o una evaluación y estimación del coste que va a suponer ese mantenimiento a lo largo de la vida útil del sistema, es casi preferible optar o valorar otras opciones, porque al final no tenemos que olvidarnos que estamos creando una zona verde que, aunque esté en el plano vertical, va a seguir demandando una serie de tareas de mantenimiento, que es verdad que va a estar mucho más automatizada, mucho más casi con un funcionamiento en piloto automático. No va a ser un mantenimiento que deba de asustarnos, pero sí que hay que dejar esa previsión, sobre todo porque los medios de acceso deberán de quedarse previstos, ¿no? Y muchas veces esos costes indirectos son los que van a penalizar, si no están bien planteados, el coste posterior. Y finalmente un apartado de explotación y dinamización que siempre incluimos porque es interesante pues no perder el potencial de este activo, ¿no? Porque al final estás creando un elemento que te está aportando todos estos beneficios que hemos ido comentando previamente y que si sabemos poner en valor, pues al final, bien canalizado y bien explotado y bien comunicado, va a suponer un retorno de la inversión para la empresa que se anima a llevarlo a cabo. Partimos de una serie de consideraciones previas, ¿no? Como decía, vengo a hablaros de mi libro, pero obviamente intentando aportar valor desde el punto de vista de que toda esta radiografía o este proceso de diseño os va a ayudar para abordar el desarrollo de cualquier proyecto con el sistema que vosotros elijáis y que consideréis que es el adecuado para, para vuestro proyecto, ¿no? Y esas consideraciones previas para abordar la redacción del proyecto, bueno, van a pasar de un análisis, van a pasar por el análisis de esos condicionantes previos, una elección adecuada del sistema, una definición técnica de ese sistema y como técnicos deberemos llevar a cabo una prescripción adecuada, especificando pues, tipología de sistema, tipología de riego, densidad de planta, tamaño de planta y todos los componentes que entendemos que necesita. En aquellos proyectos más ambiciosos y con mayor calado, pues posiblemente aparezcan sistemas de certificación y evaluación de la sostenibilidad, como los sistemas LEED y BREEAM, que si no los conocéis, pues os animo a que vayáis entendiendo su alcance y contenido, porque además van a poner en valor y van a puntuar positivamente la presencia de este tipo de soluciones y van a ayudar a que los edificios que las incluyen pues obtengan una puntuación más elevada que al final les va a aportar una diferenciación y una ventaja competitiva frente a otros edificios o proyectos donde no se incluyan este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como condicionantes previos, es necesario valorar si vamos a instalar un sistema que va a quedar instalado permanentemente o va a ser una instalación efímera provisional. Eso nos va a ir orientando a la tipología de sistema al que nos podemos orientar. Si es un edificio de nueva planta o un edificio ya existente en el que estamos trabajando en un proyecto de reforma, perdón, si se trata de una instalación interior o exterior, esto va a condicionar la elección del tipo de planta y la necesidad de tipo de sistemas de alumbrado auxiliar. Los plazos para la instalación, eso va a condicionar mucho la elección de la tipología del sistema. Si hay sistemas que requieren un precultivado en garden o en viveros para desarrollar la planta, y hay otros que se pueden plantar in situ, ¿no? Que te permiten pues, tener una mayor velocidad de puesta en obra, pero con diferentes tamaños de planta, con lo cual a lo mejor vamos a necesitar un periodo de desarrollo de esa planta más elevado y en muchos casos el cliente o el organismo público que apuesta por la instalación de este tipo de proyectos pues necesita una instalación inmediata, ¿no? Quieren forrar de verde su edificio y que aparezca a la mañana siguiente ya de la planta desarrollada. Pues entonces, todas estas cuestiones hay que valorarlas a la hora de elegir el sistema. Las exigencias técnicas del sistema, el peso, dimensiones, certificado. Os animo a que seáis exquisitos en la valoración y en la exigencia de este tipo de prestaciones para poder alejaros de soluciones más artesanales en las que no vais a poder tener una garantía de cómo va a desarrollar a la larga el sistema, ¿no? Y que vais a estar más condicionados al buen hacer del profesional que lleva a cabo el montaje, el mantenimiento de esa instalación. Sin apostar por sistemas ya contrastados de fabricantes que han llevado a cabo una investigación y un desarrollo adecuado para,
para desarrollar su sistema y, bueno, y que os permita tener una información amplia y detallada para poder presentarlo, ¿no? Al cliente. Desde el punto de vista de los requerimientos de instalaciones y de la durabilidad, pues será necesario para todo este tipo de soluciones pues tener una previsión de acometidas necesarias, que principalmente van a ser agua, desagüe, luz, datos, e iluminación auxiliar cuando sea una instalación interior. Tendremos que definir la accesibilidad para realizar el mantenimiento posterior. Esto cuando, aunque parezca una perogrullada, muchas veces llega el desarrollo del sistema sin haberse definido este tipo de soluciones y también en función del nivel de seguridad exigible, pues establecer diferentes niveles de control y automatización, ¿no? Que esto nos va a ayudar a poder hacer una automatización y una telegestión de los sistemas con mayores garantías y que el mantenimiento no se convierta en una cuestión compleja y farragosa, ¿no? Tenemos que intentar optimizar ese proceso. Eh, Llegando a la fase de ejecución, esas consideraciones previas van a estar orientadas a tener presente que en los procesos de montaje de este tipo de fachadas ajardinadas, pues nos vamos a ver envuelto pues, en la coordinación propia de todo espacio de trabajo de obra, ¿no? Va a haber muchos agentes que estén trabajando, muchos gremios que estén llevando a cabo sus partidas, y entonces será importante establecer una coordinación exhaustiva para evitar problemas y solapes o incompatibilidades a la hora de llevar a cabo la realización de los trabajos, ¿no? Es importante también tener presente que como estamos trabajando con planta, con un elemento vivo, no podemos hacer una planificación a lo loco. O sea, hay que hacer una previsión de instalación y ver que cuando llegue la planta pues tengamos ya disponibilidad de agua, alimentación y corriente eléctrica en obra, que realmente hay posibilidad de poder acceder y poder, en caso de que se retrase, pues ver cómo vamos a mantener esa planta a salvo esos días que podamos tener de demora, que ya sabéis, los que estéis más metidos en el mundo de la instalación y la obra, pues que al final la obra es una pelea todos los días y pueden pasar miles de cosas, ¿no? Hay que estar prevenido porque al final, si tienes que almacenar un ladrillo, pues no vas a tener problema, que se te quede una semana a la intemperie, pero si tienes 2000 plantas, pues puedes tener un problema, ¿no? Planificar los suministros con los proveedores, un poco en línea con todo esto que te estoy comentando, y finalmente, pues tener presente que es necesario llevar a cabo una serie de pruebas finales de servicio y de control de calidad. Por ahora, como veis, pues estamos haciendo un poco una revisión de aspectos generales que os valdrían para poder abordar el diseño y la instalación de este tipo de soluciones, pues desde una fase inicial en la que podáis llevar a cabo una previsión de estas cuestiones sobre las que os animo a pensar antes de desarrollar los proyectos. Vuelvo a incidir, ¿no? Con el tema de la explotación y la dinamización. Pues como os decía, este tipo de instalaciones es un activo muy interesante. Esta foto que veis ahí en la diapositiva es en un jardín que realizamos para el Hospital Quirón en Sevilla, que fue uno de los primeros jardines verticales que se instalaba en un hospital en Europa, con lo cual el cliente, conocedor de este hecho, pues lo puso en valor e incluso se llevaron a cabo estudios desde la Universidad de Sevilla para evaluar el impacto económico y podemos decir que prácticamente el jardín vertical le salió gratis porque el impacto y el retorno que obtuvo a través de la repercusión en medios, cuando se llevaba a cabo la valoración económica de ese impacto, es verdad que esto, estamos hablando de hace 12 años, esto con el tiempo irá disminuyendo, pero todavía estamos en una época en la que sigue siendo un elemento singular. De ahí la importancia de poder trabajar bien el tema del marketing y la comunicación, a través de nota de prensa, repercusión en medios y no despreciar ese activo turístico, ¿no? Desde el punto de vista de la integración arquitectónica, de manera resumida, siempre vamos a tener presente la disponibilidad de un paramento. Cuando no exista ese paramento para poder instalar nuestro sistema, pues tendremos que crearlo, construirlo o que la misma estructura auxiliar se configure de manera que nos permita resolver ese elemento importante. Tener presente la disponibilidad de acometidas, que habitualmente es algo que resuelve la contrata cuando estamos hablando de una obra de mayor entidad, y conocer los niveles de iluminación, tanto en interior como en exterior. Como veréis ahora en las siguientes diapositivas, pues dependiendo del caso, pues lo abordamos de una manera o de otra, ¿no? De manera resumida, esas acometidas requeridas principalmente van a ser un punto de suministro de agua. Por lo general, con 1 kilo, una atmósfera y media va a ser suficiente, pero bueno, para instalaciones de mayor altura, pues en ocasiones será necesario pues contar con un equipo de presión para que nos garantice que llegamos a las líneas más elevadas con presión suficiente para abrir los goteros. Contar con una alimentación eléctrica para que podamos optar por, en los sistemas más avanzados, pues alimentación de los controladores, de la maquinaria de bombeo o de diferentes dispositivos que van a necesitar
esta alimentación eléctrica, siempre alejándonos. Es verdad que hay mucho en jardinería, se trabaja mucho con muchos programadores de baterías y demás. Siempre tenemos el riesgo de que esas baterías pues no se renueven, no se reemplacen y estemos un poco supeditados a que haya un plan de mantenimiento exhaustivo que, bueno, dependiendo de la tipología de proyecto, pues yo no me la jugaría en determinados a partir de 15-20 metros con un programador que vaya a baterías, ¿no? Pero bueno, esto ya también un poco, cada maestrillo tiene su librillo y vuestra experiencia ahí es un grado y simplemente os damos la recomendación. Un punto de desagüe para aquellos esquemas de riego en los que no haya una reutilización de agua, pues poder conectar el excedente de riego a una conexión a desagüe. Todo esto ubicado en un espacio técnico que irá ubicado bien en un armario de unas medidas más controladas, tipo 1 metro por 1 metro, con un fondo de 20 o 30, para una solución más, un esquema de riego más sencillo, con un control más básico, y que se puede dilatar hasta un local técnico de 5 o 6 metros cuadrados, en el que ubiquemos pues depósitos para almacenamiento de agua, todos los equipos de monitorización y control, ¿no? Y como he ido repitiendo un poco en diferentes puntos de la presentación, pues un diseño y una instalación de un sistema de alumbrado que, dependiendo de las características en los espacios interiores, pues puede tener un peso importante en el presupuesto, ¿no? Y si no lo tenemos presente o no definimos bien esta solución, pues en determinadas plantas pues no podrán desarrollarse, o en determinadas configuraciones de espacio en los que no tengamos nada de iluminación natural, pues no tendremos posibilidad de llevar a cabo la instalación con una estimación de vida útil lo bastante amplia, ¿no? Para que sea un sistema sostenible. De manera resumida, pues estos requerimientos técnicos al sistema pues van a residir en la caracterización de los pesos, dimensiones, espesores de cada tipología de sistema, qué tipo de cultivo emplea. No todos los sistemas utilizan un cultivo en sustrato vegetal, otros son un cultivo inorgánico. Siempre vamos a tener que valorar qué capacidad de aireación aporta el sistema al sistema elegido, el sistema de jardín vertical, a la parte radicular de la planta, ¿no? Para garantizar una buena oxigenación, cómo consigue ese reparto y distribución del riego, cómo se comporta frente al fuego. Cada vez en proyectos más relevantes, pues es una exigencia más repetida por los técnicos y prescriptores. ¿Qué resistencia podemos aportar con fichas técnicas, ¿vale? Basado en análisis de empresas externas y que nos permitan, pues, caracterizar esa resistencia mecánica a la tracción, al desgarro, a la durabilidad, para poder ofrecer garantías, ¿no? Tanto al prescriptor y como al cliente final. Las densidades de plantas y tamaños de plantas con los que vamos a trabajar, 24, 36, 49, en función del tamaño y la densidad, pues conseguiremos cubriciones más rápidas o más lentas, dependiendo del tipo de proyecto, pues podremos aceptar unas u otras. ¿Qué tasa de marras y reposición podemos prever? Esto es un tema un poquito que irá basado más en vuestra experiencia, también en función de la tipología de sistema Pero bueno, es interesante que tengáis presente que suele haber en torno a un 1 un 3% de marra anual en los sistemas de jardín vertical. Pues la planta tiene un desarrollo un poco más estresado que en un cultivo tradicional, y vamos a tener una reposición que será necesario contemplar de manera periódica, ¿no? Cuanto más ajustada sea esa reposición, pues más óptimo será la elección de nuestro sistema. Y sobre todo, como instaladores o como empresa de mantenimiento, pues tener presente la complejidad de montaje y de mantenimiento, sobre todo la accesibilidad al sistema de riego, que es un aspecto fundamental y crítico en todo sistema de jardín vertical. En nuestro caso, bueno, hago un pequeño paréntesis. Nuestro sistema fitotextil está presente en el generador de precios de CIPE. No sé si algunos desarrolláis proyectos, pero lo podéis encontrar en el apartado de fachadas y particiones a jardinamientos verticales, y podéis acceder directamente a la descripción para poder hacer una estimación de la partida adecuada que os ayude bueno, a incorporar una valoración desglosada en proyecto, ¿no? Entramos ya de lleno a la parte de proceso, ¿vale? Por entender un poco cómo resolvemos el diseño de la estructura auxiliar, que os venía contando desde el principio cómo se plantea y cómo se define. El diseño de la modulación del sistema. En nuestro caso ya habéis visto un poco cómo se concibe, pero hay otras tipologías de sistemas que obligan a modulaciones diferentes y a fijaciones diferentes. Realmente no va a ser eso diferencial. Al final únicamente va a suponer una variación en la configuración de instalación y de mantenimiento del sistema. Cómo se plantea el diseño del sistema de riego y el esquema, los sistemas de acceso para poder llevar a cabo el mantenimiento posterior y el diseño paisajístico, ¿no? Que al final es fundamental y clave una correcta elección de planta basada en unos aspectos botánicos y de conocimiento del solamiento, condiciones climáticas de la zona donde se vaya a instalar, o el diseño adecuado del sistema de alumbrado en los espacios interiores.
En nuestro caso, cuando abordamos el diseño de una estructura auxiliar, al final el resultado es una retícula de perfilería con barra de acero ordenada prácticamente a 1 metro por 1 metro, donde intentamos optimizar el uso de los módulos estándar, ¿no? de 1 metro. Y se concibe, bueno, como un elemento que se adapta a la fachada. Ya visteis algunas imágenes y veis aquí un poco el detalle. Al final es un sistema de fachada ventilada que se adosa al paramento existente en función de la presencia de aislamiento térmico en el trasdos de este sistema o falta de aislamiento, pues podemos tener una separación más o menos amplia, ¿no? Aquí veis un poco cuando abordamos esta solución o cuando estamos trabajando con un sistema tipo SATE de aislamiento por el exterior, pues será necesario dejar esta previsión de angulares fijados en la fachada sobre los que se dispondrá la estructura auxiliar. Aquí es lo que os comentaba, ¿no? Esa fijación de sistema de aislamiento por el exterior pues nos obliga a tener unas fijaciones previas para evitar la rotura de puente térmico, ¿no? Si queremos hacerlo de manera adecuada. Sobre esa estructura auxiliar se propondrá una modulación. En nuestro caso, nosotros aportamos una propuesta de distribución de módulos con la indicación y el código de cada uno para que cuando llegue a obra, pues cada instalador pueda seguir como el montaje de un puzzle, ¿no? Por numerado, y que te simplifique mucho lo que es la fijación y la instalación del sistema conforme a ese patroneado hecho a medida. Eh, y una vez que llegamos a la definición del sistema de riego, en función de las características de cada proyecto, pues estaremos valorando dos tipologías de esquema, ¿no? Por un lado, la más sencilla, un sistema con riego a solución perdida, en el que vamos a contar con un armario desde el que tomaremos el agua, donde estarán todos los componentes de la ingeniería hidráulica, se alimentará el jardín vertical, se recogerá en la base y se conectará a desagüe. Y para aquellos proyectos que, bien por falta de disponibilidad de acometida a saneamiento, o bien porque tenemos una superficie muy grande y queremos hacer un aprovechamiento más sostenible del recurso agua, pues se planteará un esquema de riego en circuito cerrado que necesitará del uso de un local técnico donde ubicaremos unos depósitos desde que se bombeará al jardín, y la recogida se volverá a dirigir a la zona de local técnico donde el agua se tratará, se volverá a aportar nutrientes y se bombeará de nuevo al jardín, ¿no? De esta manera podemos conseguir un importante ahorro en el consumo de agua. También obliga a una disposición más compleja de la instalación, ¿no? Que tiene que quedar mejor conectada por tuberías de riego hacia el jardín y tuberías de desagüe desde el jardín hasta el local técnico y, bueno, y muchos más elementos. Llegando a la distribución al planteamiento del diseño del sistema de riego, siempre en este tipo de soluciones pues tendremos que definir una serie de sectores que atenderán a las diferentes orientaciones y a las diferentes alturas en las que estemos trabajando. Siempre es recomendable poder hacer una distribución lo más ajustada posible para poder ir a unos ciclos de riegos cortos que nos permitan mantener un estado y un nivel de humedad lo más estable posible en el tiempo, de manera que el riego y el agua que se aporte pues se aproveche de la manera más eficiente, ¿no? Aquí tenéis bueno, un esquema de principio en el que definimos la sectorización necesaria. Si tenemos un sistema de control con diferentes sondas de humedad que nos van a permitir tener una monitorización y una lectura de qué está pasando en el jardín, que nos va a ayudar también a cruzar datos para ver si tenemos una lectura de caudal y de presión en la red, y además una repercusión en los movimientos de las ondas de humedad, pues estamos viendo que el agua sale, el agua llega, y podemos ver un poco cómo se va llevando a cabo ese electrocardiograma, por así decirlo, de los diferentes parámetros críticos del jardín vertical. Posteriormente, he venido para atrás, todo ese riego se recogerá en un elemento de drenaje, habitualmente en la base del jardín o en los elementos de hueco tipo ventana, tipo puerta que nos encontremos. Se dispondrán canalones que tendrán que quedar conectados a la red de desagüe. En ocasiones ese canalón puede quedar diseñado dentro del proyecto o se puede adaptar. Al final la función que tiene es recoger ese agua y conducirla o bien a desagüe o bien a local técnico. Con lo cual es un elemento que no tiene por qué estar condicionado a la elección del sistema. Y llegamos al apartado de automatización y control, ¿no? Os comentaba al principio, en los planteamientos más sencillos tendremos un, un programador de riego tipo batería, alimentado incluso a grifo, que esto realmente no lo recomendamos nada más que para instalaciones muy pequeñas, muy domésticas, y no es para nada profesional,
según nuestro punto de vista. Lo ideal sería irnos a consolas de, bueno, programadores centralistas de riego con lectura remota, bien Bluetooth, bien Wi-Fi, sobre todo con lectura de caudal, que es un parámetro crítico bastante importante a contemplar. Y para aquellos proyectos más potentes, pues un sistema más avanzado, tipo SCADA, que nos va a permitir conectar mucho más variedad de sensores de pH, conductividad, presión, diferentes ondas de humedad y sustrato en diferentes puntos del jardín vertical. Y como os decía, esta primera categoría para una instalación profesional lo descartaríamos, ¿vale? No sería lo recomendable. Para que veáis un poco esto cómo se traduce en un local técnico de riego, veis aquí en un sistema que tiene un control avanzado, cómo queda, ¿no? Instalado. Esta caja que veis a la derecha es el controlador de riego con todo el árbol de electroválvulas, los diferentes elementos que se incluyen en el esquema de riego. Y aquí hay un pequeño detalle de un pequeño armarito con una bomba dosificadora, para que veáis al final que hay una parte de componentes de ingeniería hidráulica que será necesario resolver. Llegamos al punto final, ¿no? de la parte de diseño, en el que hay que resolver el diseño paisajístico acorde pues, al clima de cada zona, a un estudio de soleamiento, teniendo presente la exposición a viento, la calidad de agua, que en algunas zonas pues, puede obligarnos tener que incorporar elementos de tratamiento de agua para poder obtener una calidad adecuada al tipo de vegetación y cultivo que vayamos a emplear, y tener también siempre presente la accesibilidad para el mantenimiento, ¿no? Ese estudio de soleamiento nosotros lo desarrollamos para cada actuación, identificando las áreas de pleno sol, de plena sombra, que nos van a influir en la elección de especies, de manera que obtengamos una paleta de especies para cada caso con las que poder abordar y resolver cada diseño, ¿no? En ese estudio, pues bueno, pues vamos a tener presente un estudio microclimático que contempla la evolución de las temperaturas, de las horas de luz natural, los niveles de humedad relativa, la velocidad del viento, la proximidad al mar también va a ser un factor crítico. Y cuando hablamos de instalaciones en exterior, pero cuando hablamos de instalaciones en interior, es necesario contemplar la necesidad de un sistema de alumbrado de apoyo. ¿Esto por qué? Porque la planta, para poder llevar a cabo su metabolismo, ¿no? O sea, su fotosíntesis y su función biológica básica, ¿no? De desarrollo y poder absorber los lúmenes adecuados, lo tiene que hacer en unas longitudes de ondas que van a mover entre los 400 y los 500 nanómetros, que son las zonas de los azules y los violetas, y de los 600 a los 700, que son la zona de los rojos y naranjas, ¿no? Mientras que el ojo humano, en la longitud de onda en la que percibe la mayor luminosidad, es en la franja de 500 a 600, que es justo en la que queda en medio de la que la planta recibe, con lo cual podemos tener la situación de que tenemos una luminaria con una longitud de onda que para el ojo humano es estupenda y nos da una medición de luxes que es excepcional, pero no estamos consiguiendo que la planta esté funcionando, ¿no? Entonces, tenemos que ir a lámparas que tengan un espectro de longitud de onda mucho más compensado y que sean adecuadas. Nosotros, en nuestro caso, hemos llevado a cabo una serie de estudios en la Universidad de Sevilla para desarrollar unos chips adecuados que comercializamos a través de unos modelos de lámpara de los que tenemos conocimiento de su PPFD, que es la densidad de flujo de fotón fotosintético, que sería la manera correcta y técnica adecuada de poder evaluar el nivel de luminosidad. A partir de ahora, el que hable de lux a la hora de valorar el impacto o el nivel de iluminación en una estancia para valorar si necesitamos iluminación de apoyo, pues no tendrá sentido, porque realmente el lux es una unidad de medida eh, planteada en función de la percepción del ojo humano. Eso a la planta, a los luxes le dan igual. Entonces eso tenéis que tenerlo presente. ¿Qué pasa? Cuando tenemos que integrar un sistema de alumbrado apto para planta y apto para ojo humano, tenemos que tener en cuenta aspectos de la temperatura de color, del índice de reproducción cromática, para que los colores se reproduzcan bien, con lo cual necesitamos ir a una selección adecuada de unos modelos de proyectores que tienen que ser específicos y que nos permitan funcionar bien en ambos campos, ¿no? Nosotros desarrollamos estudios de iluminación para poder identificar esa distribución de iluminación y poder facilitar, pues, una información completa a la hora de resolver un proyecto de jardinería vertical en un espacio interior, ¿no? Todo esto que es una parte analítica basada un poco en un factor
botánico y de análisis de condicionantes de iluminación. Al final, pues lo traducimos a la siguiente fase. Ya creamos nuestra paleta de diseño y nuestras condiciones de partida. Y a partir de aquí, bueno, pues elaboramos una propuesta de diseño, ¿no? Basada en un concept design, recopilando necesidades también del cliente, teniendo en cuenta y en consideración el resto de factores como la humedad, la distribución de la luz, y planteamos con una paleta de selección de especies, pues una propuesta de diseño paisajístico que se ajusta a los requisitos acordados, que vayan a estar disponibles en la fase de ejecución. Va a ser habitual tener que hacer modificaciones de especies, con lo cual, porque no estén disponibles o porque no están en ese momento al alcance del proveedor con el que trabajemos, y también tener presente pues, los requisitos de mantenimiento que han de ser adecuados para que no supongan un desarrollo excesivo que se traduzca en un sobrecoste de la instalación. Esa asignación de especies, una vez que tenemos la propuesta de diseño, nuestro estudio botánico y de condicionantes, pues se va a trasladar a una selección que va a ir en función de esos requisitos de desarrollo de forma de la planta y unos requisitos funcionales de niveles de humedad, teniendo en cuenta su factor de crecimiento y la tipología de cada planta, para establecer unas áreas homogéneas, teniendo en cuenta esa distribución de humedad, de iluminación y de accesibilidad, y nos va a permitir pues transponer en una serie de planos una asignación de especies y de tipología de planta a cada zona, ¿no? Aquí tenemos una propuesta a nivel de diseño paisajístico con una paleta de selección de especies que se traduce luego a un plano de plantación indicando en cada bolsillo qué planta se tiene que colocar. Entonces, desde Terapia Urbana nosotros prestamos un asesoramiento integral a las empresas de jardinería que abordan la instalación de este tipo de soluciones para que tengan una documentación técnica completa que les permita llevarlo a cabo sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Entrando ya, esto ha sido, digamos que la fase de proyecto, entrando ya a la fase de ejecución, esa estructura auxiliar, pues seguiría el mismo proceso que os comentaba al inicio, una estructura que a veces puede llegar premontada de taller y que se fija sobre paramento en obra, ¿no? A veces ayudado de elementos angulares para disponer algún sistema de aislamiento en el trasdos. Como veis aquí, un poco en esta secuencia, y en la parte inferior, pues fijamos el canalón. Todo esto sería el apartado de la fase de estructura auxiliar del sistema. Es el mismo ejemplo que hemos ido siguiendo con la parte de diseño. Aquí tenemos un poco los marcos que vienen ya preformados de taller y se iban izando en obra para poder optimizar los tiempos de montaje. Una vez que está la estructura totalmente instalada conforme a la modulación y la documentación que facilitamos, pues procedemos a la instalación del sistema fitotextil que se va montando, instalado en unos perfiles que facilitan su instalación de una manera muy cómoda, que lo puede hacer un operario solo. Una vez que está colocado, pues se atornillan las juntas verticales para poder conseguir un medio de cultivo homogéneo y bien distribuido. Y a partir de ahí, bueno, pues obtenemos ya un medio de cultivo fijado e instalado en el paramento sobre el que vamos a poder llevar a cabo la instalación del riego y de la plantación. Ese riego que os comentaba, pues va a estar formado por una serie de tuberías de polietileno con unos goteros pinchados que nos van a ir distribuyendo el riego de manera optimizada y eficiente a lo largo de toda la superficie, con distribuciones a cada metro. Y ese riego tendremos que hacer un ensayo previo antes de la plantación para comprobar que todo está correcto, que las presiones son adecuadas, que llegamos a los puntos más elevados con la presión suficiente para poder abrirlo y que, bueno, y que cada bolsillo pues, cuenta con su gotero, ¿no? Y que es una parte en la que hay que hacer un montaje un poquito más detallado, más específico. Y en función del esquema de riego, que como habíamos visto antes, se haya elegido, pues se pondrá, ya tendríamos todo el medio de cultivo listo para plantar. Todo este esquema de riego se complementa con los elementos de, de automatización y control. Aquí veis a la izquierda una sala de riego con un esquema en circuito cerrado, donde veis los depósitos. Disculpadme que estoy un poco todavía con la tos dichosa. Y a la derecha, pues un esquema de riego a solución perdida, ¿no? Mucho más simplificado, mucho más reducido y con menores exigencias de espacio en proyectos. Esos depósitos, pues en ocasiones, como en este caso, en el proyecto del Centro Cívico en Santander, bueno, pues eran 3 depósitos de 800 litros que están conectados en serie para poder funcionar como un almacenamiento conjunto de agua y desde el que se procede a realizar el bombeo posterior de nuevo al jardín. Bueno, llegamos después de llevar a cabo la instalación del riego, pues antes de plantar, deberíamos de contar con la instalación del alumbrado. Ese alumbrado va a estar conformado por proyectores LED acordes a las características de cada proyecto, algunas imágenes de los estudios de iluminación que llevamos a cabo y las tipologías
de proyectores que empleamos, ¿no? Para poder resolver esa exigencia de iluminación en interior. Y una vez que está todo listo, pues procedemos a plantar siguiendo las instrucciones y la definición técnica del plano de plantación, ¿no? En ese plano de plantación hemos definido qué planta va en cada bolsillo, con lo cual la colocación en obra es muy sencilla y no requiere un nivel de especialización complejo, ¿no? Las empresas de jardinería pues, suelen imprimir pues, los planos de plantación, plastificarlo para evitar bueno, que ese papel se deteriore y sirva de guía y patrón a a la realización del proceso de plantación, ¿no? Algunas imágenes de ese proceso de colocación de planta en el que aportamos una fibra de coco en la base para poder mejorar la estabilidad y la evolución en el tiempo, ¿no? Y la aireación del sustrato, que no compacte tanto. Estos son imágenes del proyecto de la M30 que realizamos en Madrid, los laterales de la M30 en la zona eh, cercano al centro comercial La Vaguada. Y bueno, veis aquí un poco el desarrollo, ¿no? Desde la plantación, en este caso, desde el 24 de febrero al 11 de abril, en un mes, mes y medio, pues tenemos ya un desarrollo que nos permite tener una visualización bastante clara de las formas, de los colores, de los grupos y el desarrollo compositivo de la propuesta, ¿no? Aquí os traigo un pequeño time-lapse de un proyecto que realizamos para la fachada del Ayuntamiento de Ciudad Real, en el que podéis ver un poco todo el proceso, ¿no? Arranca con la colocación del aislamiento y las angulares en fachada. Este es el aislamiento térmico, la colocación de los perfiles de la estructura auxiliar. Ahora veréis un pequeño desajuste que hubo que obligó a duplicar la barra, la colocación del módulo de sistema fitotextil y una vez colocado el riego, se procede a la colocación de la planta y vais viendo que paso a paso vamos consiguiendo una cubrición completa y una solución constructiva terminada, ¿no? Para finalizar, ya solo nos quedaría la parte de mantenimiento y aquellos aspectos que son necesarios e imprescindibles tener presentes desde la fase de diseño, porque como os decía, yo vengo repitiendo desde el inicio de la charla, pues estamos trabajando con sistemas vivos. Es importante contar con un plan de mantenimiento que nos permita tener todos esos aspectos ya previstos desde la fase de proyecto. Haber pensado la forma en que vamos a llevar a cabo ese acceso en altura, qué pautas de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo, pues se van a poder dar para que las empresas puedan tener una pauta establecida que siempre va a ser más intensiva el primer año. La realidad es que actualmente, pues nosotros recomendamos que haya un primer plazo inicial cubierto por la empresa en función de la superficie total del proyecto, que puede ir de los 3 a los 6 a los 12 meses. Y a partir de ese periodo inicial que cubre la empresa instaladora, pues llevar a cabo o bien una contratación in situ con la empresa de mantenimiento o bien que el mismo instalador pueda llevar a cabo ese contrato de mantenimiento posterior. Pero siempre es recomendable que sea una empresa ya local, que pueda tener una respuesta rápida para poder atender las cuestiones que puedan surgir, ¿no? En la evolución del jardín. En este tema, pues, la fase de mantenimiento, pues es importante tener claro que el acceso a fachada va a ser fundamental, ¿no? Y tiene que venir resuelto desde proyecto. Los vamos a encontrar con pasarelas de mantenimiento, ganchos de fijación para trabajos en altura, que nos van a condicionar, pues, los trabajos previos habitualmente se llevan a cabo junto a la fase de instalación de la estructura auxiliar y una serie de escalas para trabajos verticales o carriles para trabajos verticales o guindolas, dependiendo de la tipología y las características, ¿no? Os muestro algunos ejemplos. Esto es un carril para trabajos verticales que queda previsto. Veis una ménsula importante que tiene que haberse anclado con una serie de test de tracción. Una empresa tiene que homologar, certificar el acceso, señalizar adecuadamente. Todo esto tenemos presente que un operario, una persona que va a mantener esto, se tiene que desplazar y descolgar en condiciones de seguridad, ¿no? La realidad es que muchas veces las empresas que hacen este tipo de trabajo, si no lo tienen muy claro y no han estado ellos presentes, prefieren colgarse de cualquier sitio antes que de estos elementos. Pero bueno, como técnicos que desarrollemos la propuesta, tenemos que preocuparnos de cómo vamos a abordar luego el mantenimiento, porque es fundamental, ¿no? Para en la vida útil más prolongada posible de la instalación. En este caso, se definió una pasarela en la parte alta de la coronación del jardín, con una trampilla accesible que veis aquí, ¿no? Aquí veis que está abierta y tiene un carril con un carrito desplazable, que bueno, un deslizante que nos permite al operario pues, engancharse a través de esa pasarela y descolgarse para poder acceder a todo el jardín. Esto hay que tenerlo presente a la hora de abordar el proyecto. Luego el jardín no vamos a pretender que esté 10 años funcionando perfectamente sin que nadie haya subido en algún momento a revisar algún problema con el riego o alguna planta, ¿no? Que haya fallado. Algunas imágenes de ese proceso de mantenimiento o de plantación, que al final pues, va a requerir de medios auxiliares, plataformas, brazos articulados. Todos estos medios auxiliares tendremos que garantizar que pueden acceder y que están valorados.
¿vale? Para ver un poco quién se responsabiliza de esa parte. Y para ya finalizando, os muestro algunos proyectos ejemplos para que veáis un poco el proceso. Esto es el Orquidario de Estepona, que se llevó a cabo en 2015. Siempre nos gusta, bueno, contarlo porque es uno de los primeros proyectos que desarrollábamos en la zona alta, la propuesta compositiva, que luego se traduce a un plano de plantación, que posteriormente, bueno, pues se traduce a este resultado final, ¿no? Recién plantado, donde veis un poco una imagen panorámica del desplegable, esto es un tambor cilíndrico y esto es una imagen desde el interior, ¿no? Diferentes eh, tomas. Em, un jardín vertical exterior en el Boulevard Salvador Allende, en Alcobendas, en Madrid, que se hizo para una mejora urbanística del paseo que conduce hacia el Museo de Arte Contemporáneo. Algunos ejemplos, ¿no? De un poco más un ejercicio compositivo a partir de un fragmento de un cuadro de Van Gogh, de Una noche estrellada, ¿no? A una asimilación de especie por zonas homogéneas, una asignación traducida al plano de plantación y que nos permite obtener un resultado de este tipo. Esto, bueno, simplemente esto estaba en el showroom de un partner en Alemania, que bueno, que lo tenía para poder mostrar un poco el potencial de este tipo de soluciones, ¿no? Instalaciones de carácter más urbano, como este jardín vertical en Bilbao, de unos 300 metros en torno a la pared exterior de un frontón, que cuenta con un riego en circuito cerrado, se recoge todo el agua, se conduce a ese local técnico y se vuelve a bombear. O instalaciones en Katowice, en el norte de Polonia, en la esquina de un hotel, ¿no? Aquí veis un poco esas mm, guindolas retráctiles que se despliegan para poder facilitar el acceso con trabajos verticales de los operarios, ¿no? Aunque también a veces pues, permite el acceso con un brazo articulado para alguna revisión puntual. Instalaciones de alumbrado cuando todavía no había un desarrollo de proyectores LED. Esto eran lámparas de halógeno metálico que entiendo que habrán sustituido ya por proyectores LED en Sanitas en Madrid. Imágenes del desarrollo de la instalación de los muros de la M30, son 3.300 metros aproximadamente de jardín vertical en la zona norte de Madrid, que si algunos sois de allí, pues alguna vez a lo mejor habéis pasado por allí y los habéis visto. Una envolvente vegetal completa, ¿no? En un edificio de un estudio de arquitectura en Arden, en Reino Unido, en el que podéis ver un poco pues, la flexibilidad y la adaptabilidad del sistema para poder confeccionar una piel vegetal que nos permita resolver casi cualquier tipo de proyecto. Instalaciones en interior en un apartamento turístico en Cádiz, proyectos en el exterior en Londres, este es el que os enseñaba antes con la pasarela en un edificio en Recoleto, en Madrid, en Szczecin, en el norte de Polonia, el centro cívico de Castilla Hermida en Santander, que hicimos hace 3 años aproximadamente. Son casi 500 metros cuadrados de jardín vertical interior, uno de los jardines verticales más grandes de Europa en interior, o actuaciones diferentes en Santander, ¿no? De carácter más urbano o de integración. Son, como veis, herramientas, sistemas que nos permiten incorporar la naturaleza de una forma muy potente, con una densidad muy elevada, en zonas urbanas, en entornos urbanos, donde de otra manera no hay superficie horizontal disponible, ¿no? Y también cuando se combinan con elementos de marketing y comunicación como este cartel, ¿no? Este display comercial en Nokia, en Holanda, en Bélgica creo que, pues nos permite bueno, poner más en valor el potencial y el atractivo turístico de este tipo de soluciones, ¿no? En hoteles, ¿no? Cafeterías de hoteles en las terrazas. Como es un sistema flexible, pues nos permite también adaptar configuraciones de tipo lianas, como le llamamos nosotros, para hacer columnas para interior o para exterior, bueno, y para incorporar la naturaleza de una manera diferente. Finalizo ya con, bueno, por presentaros algunos sistemas que aparte del sistema fitotextil, pues permite incorporar a modo de pequeños jardines verticales, como el lienzo naturado Sling Greenwall, pues pequeños jardines en interior con diferentes formatos que comercializamos para profesionales, o sistema Divider, que es una mampara divisoria que ajardinada a doble cara con un riego en circuito cerrado, sistema tipo columna, que ya os enseñaba antes, ¿no? Como las lianas, pues en radios de giro el sistema es flexible, nos permite adaptarnos a curvaturas bastante pronunciadas y, y estas lianas que os comentaba antes, simplemente para que conozcáis diferentes aplicaciones de la tecnología que desarrollamos. Y con esto acabo la presentación. Muchas gracias. Además, más o menos cuadrados, son las 7:04. Si tenéis alguna duda, pues abriremos el micro, o si habéis ido adelantando por el chat algún comentario, pues lo podemos revisar ahora.
Aquí veo que habéis escrito, buenas tardes, tengo un proyecto en mente de poner una fachada en una medianera para un proyecto de rehabilitación cultural. Vale, bueno, pues si quieres enviarnos un correo, a mi correo ahí lo tienes ahí, info@terapiaurbana es el general, el mío es igual, pero Fernando, terapiaurbana.es, Santiago Granados, y encantado de poder ayudarte, ¿no? Reyes, profesor de jardinería en el Instituto de Córdoba. Pues encantado, Reyes, de saludarte. No sé si. Buenas tardes, yo estudio en un grado superior de paisajismo en medio rural y me recomendó la jornada de una profesora, en Medina Sidonia. Pues encantado, Margarita. Esto es al principio. Jardín vertical me decías este. Sí, exacto, Carlos. Este que indicas ahí a los pies de la estatua es el que instalamos en colaboración con un instalador de Zaragoza. Yo me pregunto por la vida útil de los materiales. Precisamente para eso os comentaba que desde Terapia Urbana hemos llevado a cabo una serie de ensayos de envejecimiento acelerado para poder obtener una certificación y una garantía de durabilidad que, bueno, podemos facilitaros a petición. Es difícil definir una fecha, un número, porque esto es como los coches, ¿no? ¿Cuánto te dura un coche? Pues depende también del mantenimiento, de las condiciones, cómo lo trates. Un sistema lo mínimo que deberíamos aspirar es que de 15 a 20 años sea lo mínimo que cualquier sistema debiera facilitarnos, ¿no? De garantía de vida útil. La realidad es que, bueno, como un sector tan reciente, en España los jardines verticales más antiguos tendrán ahora, si acaso, 20 años, por ejemplo, que era el de Caixa Forum, que se ha repuesto ya 2 o 3 veces porque es un sistema fieltro panel, que es un geotextil que se degrada mucho, un sistema muy artesanal. Actualmente existen sistemas mucho más tecnológicos y más técnicos para poder resolver con garantía este tipo de actuaciones, pero bueno, si te preocupa especialmente el tema de la durabilidad, lo podemos ver, te podemos facilitar fichas técnicas, sobre todo del ensayo de envejecimiento acelerado, que al final lo único que nos ha permitido caracterizar es que una vez realizado ese envejecimiento acelerado, o sometiendo el sistema a una radiación ultravioleta intensiva y un contraste de humedad y de temperatura para simular un envejecimiento de 5 o 10 años, pues testar el sistema y poder evaluar su capacidad mecánica, ¿no? Viendo que era sobradamente suficiente para poder llevar a cabo pues, la exigencia que le solicitamos, ¿no? Al final siempre tenemos que considerar que el paramento tenga una resistencia mínima de 50 kilómetros cuadrados para la instalación de un sistema de jardín vertical y a partir de ahí, dependiendo también de la tipología de sistema, si nos vamos a un sistema de contenedores, pues a lo mejor es más pesado, más masivo, habrá que hacer un estudio más detallado de la fachada o de la resistencia, por eso siempre es interesante pues evaluar el peso medio de cada opción de tipología de sistema disponible en el mercado. El nuestro, como te digo, está de los 35 a los 40 kilos por metro cuadrado. Por eso siempre pedimos unos 50 kilos de carga admisible. Pedro López, Secalflor, sí, hemos estado en contacto. ¿Ponéis en todos los bolsillos el mismo sustrato? Depende de la especie. Pues mira, la realidad es que la planta llega en contenedor suministrado por el vivero y se mejora con esa fibra de coco. eh, y es la combinación que en nuestro caso utilizamos, porque la realidad es que en los sistemas de jardín vertical, la capacidad de almacenamiento y de resiliencia del sistema frente a posibles problemas de riego, que suele ser habitual, las opciones hidropónicas, pues tienes que tener respuesta en horas, porque si no ya puedes afectar a la planta, y los sistemas con sustrato, pues te permiten tener un almacenamiento adicional con el que puedes tener una garantía de durabilidad de 2 o 3 días, ¿no? En el que el sistema puede funcionar de manera adecuada. No tenemos implementado medio para optimizar el agua de riego. En los bolsillos es bueno la definición de un programa de riego adecuado por estaciones, la implantación de un sistema de unos elementos de goteros autocompensantes y antidrenantes que nos permitan adecuarnos en los caudales. Eso va definido en el proyecto que se aporta. Intentamos responder de manera más personalizada y adecuada a cada caso. Interesante, sí, por poder hacerse una idea. O sea, te entiendo que te referías a la durabilidad. Antonio, bueno, nada, decimos hace unos Palma del Río, vale. Muchas gracias, Antonio Alcarria. El- Fernando, ¿cómo está? Me quedó claro cómo es que esos paneles son flexibles para copiar la forma de un cilindro. ¿Cómo está construido? Es un sistema multicapa, textil, con lo cual el sistema es completamente flexible. Cuando lo instalamos sobre una pared, pues vamos a disponer una retícula de una perfilería auxiliar y sobre esa vamos a atornillar, pero cuando nos tenemos que adaptar a una superficie curvada, pues esa retícula se transforma en verticales sobre las que vamos fijando el sistema y cambiamos el sistema de fijación y únicamente se adapta, ¿vale? No tiene
complicación. Pedro, genial, pues muchas gracias por tus palabras, Pedro. No me quedó claro cómo sus paneles son flexibles. Vale, espero que te haya quedado claro, Nicolás. Si no, bueno, pues puedes escribirnos o repites la pregunta con otro enfoque. Mónica, soy profesora de jardinería, dais cursos para una formación más amplia. Realmente, nuestro modelo de negocio no está orientado a la impartición de cursos. Sí que es verdad que muchas instituciones u organismos pues, nos solicitan unas jornadas y si podemos dar respuesta y facilitar un programa o trabajar con quien le interese para desarrollar un programa más a la medida, ¿no? De hecho, ahora con Diputación vamos a hacer una formación a técnicos, o bueno, se ha propuesto, no sé si se llevará a cabo o no, pero bueno, que realmente trabajamos a nivel de formación más puntual, pero no convocamos cursos de formación de manera periódica. Estas jornadas pues son más divulgativas para poner en valor el sistema. A nosotros lo que nos interesa es, bueno, que a los técnicos y prescriptores y a los profesionales del sector, pues os quede claro qué se necesita para abordar el diseño e instalación con garantías de este tipo de soluciones, que apostéis por soluciones de altas prestaciones. Os intentamos explicar cómo nuestro sistema fitotextil responde a todas esas prestaciones que entendemos que son las más relevantes. Y bueno, en cualquier caso, lo interesante es que podáis valorarlo por vosotros mismos y en algún momento, pues, tener presente aquellos aspectos que os van a permitir comparar, ¿vale? Porque al final no se trata de vender la moto a nadie, sino de explicar, oye, en un sistema de jardín vertical necesitas tener presente esto y esto y esto. A la hora de comparar, ten presente estos aspectos, ¿no? Que son los que hemos ido contando a lo largo de la jornada y que espero que os hayan resultado de Fernando, aquí, interés. aquí voy a hacer un inciso yo, Sí, ¿vale? Mira, dentro de la propuesta formativa de la asociación de este año, una sí. de las consideraciones que, lo que pasa es que todavía está en fase de desarrollo esta propuesta formativa, una de las consideraciones que tenemos muy presentes es todo el tema de jardines verticales. Estarás invitado, evidentemente, porque eres tú el que tendrá que dar. Entonces lo digo por Sí. Por Mónica, adelantarlo, ¿no? Vale, porque vale, sí, sí. dentro de la propuesta formativa de la Asociación Multisectorial de la Jardinería de Andalucía sí que habrá una parte más divulgativa. O sea, es cierto que vosotros como empresa os dirigís mucho más a técnicos, pero sí hay la intención de hacer una parte un poco más divulgativa, que a lo mejor es quizás lo que a Mónica le interesaría pensando en sus alumnos. Vale. Entiendo. ¿Eh? Pero la propuesta lo que pasa es que todavía está esto encima de la mesa y está sin cerrar la propuesta formativa 2024 de la asociación. ¿Vale, Ujú. Mónica? Si estás pendiente de la web de la asociación o si nos facilitas tu correo o lo Voy a que sea, intentar. pues desde la propia asociación te mantendrá informada de todas estas propuestas formativas. ¿Vale? No solamente en esto, sino, bueno, este año la propuesta es bastante amplia. ¿Vale? Ujú. Y ahora te dejo, Fernando, que siga con tu respuesta que... Vale, perfecto. Pues mira, aquí había dos mensajes nuevos. Vale, sí, buena respuesta, ¿no? De Nicolás, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Nicolás. Mónica, gracias por tener en cuenta a otras personas. Vale, pues, Mónica, si en algún momento Eh, con AMSCA, ya digo, el programa formativo es bastante amplio, como verás si sigues sus redes sociales pues, y su web, entran en muchos temas mucho más amplios de temas de jardinería. Nosotros estamos especializados en los sistemas de fachada ajardinada y bueno, encantado si tienes alguna necesidad y que no puedas resolver ese programa que te comentaba Óscar Gaitán, pues tienes nuestros contactos a través de la web y encantado de poder ayudarte en lo que podamos. Juan Miguel Dugo comenta, cuando se utiliza de forma continua un sistema con agua reciclada del propio sistema, ¿cómo resuelven el tema de acumulación excesiva de determinados nutrientes o elementos tóxicos acumulados? Es interesante la pregunta porque al final en un sistema con sustrato tú puedes empiezas a acumular salinidad, con lo cual en ese tipo de sistemas tú tienes que tener una monitorización de la conductividad y del pH para poder ir ajustando cuando se te disparan los niveles de conductividad, poder o bien equilibrar con agua limpia, o bien en los sistemas hidropónicos, pues se hace pues, con aporte de ácidos y diferentes compuestos para poder equilibrar la solución de riego, pero bueno, al final te obliga em, a tener una vigilancia, ¿no? Una monitorización. Es verdad que en este tipo de sistemas, en recirculado con sustrato, el aporte de nutrientes es muy, 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 muy reducido precisamente por eso, para evitar problemas de salinización y de contaminación del agua de riego que pueda complicar la evolución de la planta, ¿no? Y al final que no le permita captar los nutrientes porque por el tema de ósmosis de las raíces, no, ese intercambio poroso pues se quede
se queden como taponadas, ¿no? Y aunque estén empapadas de agua, no son capaces de captar los nutrientes. Me habla Elena, no sé si Juan Miguel respondo a esto, es un poquito más complejo porque al final ese tipo de soluciones pues requiere disponer, como te digo, pues una monitorización y un control que puede ser bien a través de sensores o bien a través de toma muestras para ir viendo la evolución periódica y teniendo en cuenta que el aporte de nutrientes va a estar siempre muy, muy controlado para evitar que se nos dispare. La pregunta de Elena, ¿existe posibilidad de crear una fachada con especies de carácter xerófito? Xerófito, entiendo que te refieres a que tenga un consumo de agua muy reducido em, y que realmente, bueno, puedan funcionar prácticamente en condiciones de sequía. La única complicación que le veo a ese planteamiento es que tendrías que sectorizar de manera adecuada para que los riegos que apliques pues afecten de manera homogénea a esas zonas donde tengan esas plantas con esas necesidades más especiales, más ajustadas de riego, ¿no? Posiblemente podríamos optar por ubicarlo en los tramos superiores, que siempre van a ser los más drenados, los que se sequen más, para poder optimizar ahí la periodicidad de los riegos y evitar que se nos pueda distorsionar el plan de riego, dejando con un poca agua a especies que sí van a necesitar un mayor aporte. Si esas especies de mayor aporte están en las zonas bajas, van a recibir la correntía de la planta que está arriba y además podemos incrementar con una sectorización diferenciada pues el tiempo y duración de esos ciclos, ¿no? En los tramos inferiores. No sé si responde a lo que me consultabas. Si no, pues como vamos diciendo, podéis comentarnos directamente por email. Como os digo, mi correo es fernando@terapiaurbana.es o bien al general de la web, info@terapiaurbana.es y aclaramos las cuestiones que sean más específicas. Yo creo, Fernando, a ver, si no Elena que me corrija, pero creo que Elena va por otro camino, porque además ya Vale, me ha pues. sucedido la duda a mí también. Ujú. O sea, se puede hacer una fachada vertical entera, con especies de carácter xerófito. Entiendo que, por ejemplo, igual que en cubiertas se utilizan los sedum, se podría hacer una fachada vertical con sedum, por ejemplo. Sí, claro, al final la única limitación, aparte el sedum, el problema que tiene es que es muy compacto, no tiene una buena cubrición y si lo que vas buscando es obtener una cubrición más adecuada y más estética, más ornamental, que al final el cliente muchas veces va pidiendo, espérate que estoy toqueteando porque ahora he encendido la luz, disculpad si me veis mi cara un poco más distorsionada, em, y nos obligaría a tener un jardín en el que no vamos a tener a lo mejor una cubrición tan Claro. tupida, ¿no? Como con otra selección de especies, porque este tipo de plantas pues tienen una, un desarrollo más compacto en el que posiblemente no van a evolucionar tanto en el tiempo, o como Claro que poderse hacer. en cubiertas sí se utilizan con relativa asiduidad porque incluso se venden en tepe. Pero claro, es que la tipología de una cubierta no es la misma que la de una fachada. mm, Claro, para empezar vas a contar con un nivel de sustrato mucho más potente, ¿no? En los bolsillos de nuestro sistema, pues el volumen de sustrato es más reducido y también la tipología de especie pues está más limitada a las que el sistema reticular se pueda desarrollar de manera adecuada en ese espacio. Bueno, pues no sé si entre los dos hemos contestado a Elena. Espero que sí, espero que sí. Si no, bueno, pues prueba a abordar la pregunta con Es otro enfoque que estoy y hablando nada. yo aquí parece que estoy escondido. No tengo yo parece que me había escondido. Vale, pues no sé, si no hay ninguna pregunta más. ¿Qué volumen Y de sustrato tienes por aquí te bolsillo? preguntan qué volumen hay de sustrato por bolsillo. Sí, aproximadamente 1 litro. Como os he comentado, nosotros trabajamos con planta de calibre 11-13, sería lo máximo que se puede, un poquito más grande puede entrar, la planta se saca del contenedor, se desbroza un poco y se ajusta al bolsillo y dependiendo también de la densidad de plantación, pues vamos a tener más aporte de sustrato o no. Después la planta va a ir desarrollando y va a crecer, ¿no? Pero bueno, aproximadamente eso. Planta de calibre 11-13 que equivale aproximadamente a 1 litro.
Muchas gracias, dice Santiago Granado. Ha sido muy interesante y me ayudará a enfocar mejor las preguntas cuando llegue el momento. Pues genial, ese es el propósito de esta charla. Tenemos una empresa de jardines verticales en Argentina. Pues nada, Nicolás, encantado. Nosotros en nuestra empresa contamos también con una chica que es argentina, Sabrina. Así que tenemos una compatriota tuya trabajando en nuestro equipo. Entiendo que el jardín vertical por sí solo no sería un sistema SATE. No, no, SATE es el sistema de aislamiento térmico por el exterior que os enseñaba en un detalle, ¿no? Es una placa de aislamiento que va fijada de manera adecuada al paramento. Con pregunta Olga. Haría falta otros elementos aislantes, ¿no? Lo digo de cara a obtener subvenciones para mejorar la eficiencia energética como las actuales del Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Pues el problema con este tipo de ayuda orientada a la eficiencia energética es que te obligan a justificar un impacto. Y para poder monitorizar ese impacto, en las soluciones de fachadas jardinadas vas a tener que plantear una monitorización previa porque o basarlo en estimaciones de publicaciones científicas que no te van a permitir, como en un sistema tipo Calener o de certificación, poder plantear bien el impacto, ¿no? Y dar una medición más detallada. No sé si lo necesita. Muy interesante y son soluciones que aportan verde. Muchas gracias. Una ponencia muy trabajada. Pues nada, nos alegramos, Carlos, de que te haya gustado. Y no sé, si tenéis alguna más, que son las 7:20 ya, por ir, eh, por ir cerrando, ¿no? No sé si sigue grabando la presentación, Sí, pero Fernando, Oscar, sigue si te grabando, parece, voy a parar ahora. podemos Por eso, cortarla. Pues si, nada, si alguien tiene una pregunta escondida de estas que no quería que quedara grabada, ahora es el momento.